Bienvenidos a Boludeando por el Mundo. Hoy llegamos a la Costa del Sol, llegamos a Málaga y nos va a enseñar Raúl, nuestro productor malagueño 100%, sitios que no todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque es malagueño de toda la vida. Sí, aunque los consejos los voy a dar yo, quien lo va a estar contando va a ser él, que es quien lo cuenta mejor. Así que bueno, arrancamos ahora Boludeando por el Mundo, Málaga. La ciudad de Málaga se encuentra en la provincia del mismo nombre, al sur de España. Arrancamos nuestra visita a Málaga por la calle San Agustín, que es una vía peatonal del centro histórico. En la calle San Agustín se encuentra el Palacio de Buenavista, palacio del siglo XVI, donde se aloja el Museo Picasso. Una de las atracciones turísticas de Málaga son sus museos, y el más famoso obviamente, el de Picasso. Aquí no solo podrás admirar algunas de sus obras, sino también el palacio en sí y las ruinas fenicias que hay bajo el mismo. ¿Saben una cosa? La Catedral de Málaga se construyó en dos tramos. Inicialmente, en el siglo XVI, se construyó la parte del altar, de mi lado derecho, de estilo renacentista, y de mi lado izquierdo se terminó en el siglo XVIII. Hay 200 años de diferencia entre un lado y el otro. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando se empezó a construir, habían decidido paralizar esa parte y después hubo un terremoto que se empezó a agrietar esa parte. Entonces los ingenieros y arquitectos de aquella época recomendaron finalizar la construcción para que se mantenga en un estado correcto ambas partes. Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron imitar el renacentismo de mi lado izquierdo y se ve pequeñas diferencias en las pequeñas ventanas redondas de la parte superior. Aquí estamos en el frente de la Catedral de Málaga. ¿Saben cómo le llaman los malagueños? La Manquita. Obviamente, ¿por qué? Porque, como ven, hay una de las torres que no está terminada. ¿Y saben dónde está el dinero? Porque ese dinero existió, estaba para terminarse, pero terminó, aunque no lo crean, en Estados Unidos de Norteamérica. Porque se donó ese dinero para que Estados Unidos se independice de Inglaterra. Y después quedó así y nunca fue terminada. El coro de la Catedral de Málaga es uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes del barroco español del siglo XVII. Está elaborado en madera de cedro y caoba y fue terminado por Pedro de Mena. Los órganos barrocos son los instrumentos más grandes creados por el hombre. La Catedral de Málaga alberga no solo uno, sino dos de estos gigantes sonoros, considerados como de los mejores dentro del panorama barroco español. Ambos órganos suman alrededor de 10.000 trompetas en su interior. En la catedral se encuentra un cuadro ovalado de unos 10 metros. ¿A que no adivinan sobre qué está pintado? Está pintado sobre la piel completa de un elefante.
La Catedral de Málaga se construyó sobre la Mezquita Mayor tras la reconquista de la ciudad, pero primero se edificó la actual iglesia del Sagrario en el año 1510 y no fue hasta 1528 que se puso la primera piedra de la catedral. Seguimos acá dando una vueltita por Málaga en el centro y estamos acá en la Plaza del Obispo. ¿Por qué la Plaza del Obispo? Porque tenemos acá el Palacio Episcopal de Málaga. Y aquí mismo, pegadito, está una de las laderas más lindas de la Catedral de Málaga. Seguimos aquí en el centro de Málaga y estamos en el Paseo del Parque. Es una continuación de la Alameda principal y es como una especie de oasis lleno de árboles, de plantas y de fuentes que hacen de un entorno hermoso aquí en el centro de Málaga. Otra de las atracciones de Málaga es el mar, obviamente, por eso es tan famosa. Y aquí tenés hermosas playas y un paseo marítimo hermoso con palmeras que podés disfrutar, echarte un ratito de caminata aquí en Málaga. Otro de los grandes atractivos de Málaga es su gastronomía. No puedes dejar de visitar un chiringuito de playa, como por ejemplo los de Pedregalejo, para tomar unos espetos, que es una manera típica malagueña de preparar el pescado asado a leña. Te recomendamos que pruebes algunos platos típicos de Málaga, como calamar espetado, espetos de sardina, boquerones al limón, boquerones en vinagre, boquerones fritos, adobo, rosada, conchas finas, ensaladilla de pimientos asados, pipirrana. También en la zona del centro puedes tomar otros platos típicos como porra antequerana, ensalada malagueña, ajo blanco, caldo de pinta roja, gazpacho, cazuela de fideos, gazpachuelo o simplemente un campero o un plato de los montes si vas a una venta. Chicos, una exquisitez malagueña aquí, que a ellos esto le llaman churros. Para nosotros no es churros, pero para los malagueños es churro. ¿Y qué tal? Están buenísimos. Te garantizamos que no te vas a quedar con hambre. ¿Saben una cosa? Que aquí en Málaga a su faro la llaman en femenino, la farola. Aquí la tenemos detrás, que fue finalizada en 1817 y a partir de aquí donde está ubicada la farola Empieza el Muelle 1 del puerto. Estamos aquí en el Muelle 1 de Málaga. Aquí es un sitio donde tenés muchísimos restaurantes En los que puedes comer con unas vistas fantásticas. O simplemente disfrutarlas dando un paseo.
Donde finaliza el Muelle 1, pegadito al Museo de Pompidou, tenés mercadillo aquí en Málaga. Si te gustan pasar un ratito, aquí lo tenés. Estamos aquí en la calle Larios de Málaga. Es la calle principal comercial del centro de Málaga y fue promovida a fines del siglo XIX por el Marqués de Larios. Seguimos dando una vueltita aquí en Málaga y estamos en la Plaza de la Merced. Seguramente este punto lo van a utilizar mucho porque es un sitio donde hay mucha gastronomía, mucho ambiente, ¿no? Aquí en el centro de Málaga. Y si vienen obviamente en primavera, no van a faltar de ver estos hermosos jacarandá o jacaranda, como se dice aquí en España, en flor. Aquí en la Plaza de la Merced de Málaga. En la Plaza de la Merced hay una estatua de Picasso justo delante de la casa en la que pasó su infancia. Si te cruzas con un biznaguero, no dejes de comprarle una biznaga. ¡Vamos a la biznaga! ¿Pero qué es una biznaga? Es la flor típica de Málaga y consiste en numerosas flores de jazmín engarzadas a mano una a una en las ramas de una caña de cardo silvestre. La biznaga también es el símbolo y premio del Festival de Cine de Málaga. Seguimos acá en Málaga, ¿en dónde? En el Teatro Romano. ¿Cuándo se construyó el Teatro Romano? Aproximadamente en el siglo I. ¿Y saben cómo se descubrió? Aquí mismo se había construido en 1951 la Biblioteca de Málaga. Haciendo los cimientos, descubrieron estas ruinas. ¿Qué pasó? Continuó la biblioteca, la construcción, en pie hasta 1995, cuando demolieron la biblioteca y despejaron totalmente el Teatro Romano y quedó a la vista para que todos los podamos admirar. Uno de los paseos obligados aquí en Málaga es visitar el Alcazaba. ¿Qué es el Alcazaba? Es una pequeña muestra de historia porque aquí vivía el emir de Málaga, por decirlo de alguna forma, en la época donde era musulmán toda esta zona
y esta sería como la casa de gobierno musulmán de aquella época, hasta que en 1487 los reyes católicos recuperaron Málaga y la hicieron católica. En una de las salas hay una maqueta de la Alcazaba en la que se puede ver, esta es la zona de la entrada. Luego discurres por aquí. Subes a ese pequeño patio que tenía la fuentecita en el centro. Luego subes a esos otros patios y llegas al Palacio Nazarí que está ahí. Y en la parte trasera estaba la casa, la zona de viviendas de dentro de la calzada, de los pobres. Otro punto interesante aquí pegado a la Alcazaba es el Museo de Málaga, que está justo aquí enfrente. El Museo de Málaga es realmente dos museos en uno. El Museo Arqueológico en la planta superior, donde puedes ver restos de los 3 milenios de historia de Málaga. Y el Museo de Bellas Artes en la primera planta, con una amplia e interesante selección de obras de pintores malagueños del siglo XIX. Málaga es también la ciudad de los museos, porque tiene unos 40 museos y tiene hasta un museo del videojuego. Aparte de los museos ya vistos en el video, destacan también el Museo Ruso de San Petersburgo, el Museo Carmen Thyssen, el Museo Rebelio de Toro y el Centro de Arte Contemporáneo. Puedes subir al castillo de Gibralfaro o caminando desde el centro por un sendero con bonitas vistas pero muy empinado, o en coche o en autobús. A ver, Eimoncillo paseando por Málaga. Lo hagas como lo hagas, no dejes de pasar por los miradores que hay justo debajo del castillo, ya que desde ellos podrás admirar las vistas más famosas de Málaga. ¿Quieren estas vistas espectaculares de Málaga y un buen fresquito? Vénganse al Monte de Gibralfaro, que hay 2 miradores espectaculares y de aquí vas a poder admirar todo Málaga.
El castillo de Gibralfaro fue construido entre los siglos X y XIV durante la ocupación musulmana de la ciudad sobre las ruinas de un antiguo faro fenicio. Antiguamente se encontraba unido a la alcazaba a través de una senda amurallada en la que originalmente tenía su única entrada. Pero actualmente se accede al interior a través de una entrada perforada en uno de sus muros. Merece la pena visitar el castillo por sus vistas a toda Málaga. Desde aquí se puede repasar casi todo el camino que hemos hecho. La Plaza de la Merced, la Catedral, el Alcazaba, el Parque, el Palmeral de las Sorpresas, el Muelle 1 y la Farola. El Jardín de la Concepción se hizo en el siglo XIX por una pareja de alta burguesía malagueña, Amalia Heredia y Jorge Loring, alrededor de lo que era su residencia de verano. El jardín posee más de 3.000 especies vegetales procedentes de todo el mundo, perfectamente clasificadas y bellamente distribuidas alrededor de cascadas, riachuelos y fuentes. Tiene hasta un bosque de bambúes. La Concepción de los Loring poseía también una magnífica colección de restos arqueológicos locales que actualmente se puede ver en el Museo de Málaga, pero que antiguamente era exhibida en el Museo Loriñano, templete que se construyó en 1859 en el jardín. Entre la colección destacaba la Lex Flavia Malacitana, que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que por cierto se niega a devolverla a Málaga, que es donde debería estar. En el extremo sur de la finca está el Mirador Histórico, en la que se puede admirar la ciudad desde un punto de vista no muy habitual. Seguramente hay muchas cosas que no te contamos en este video de Málaga, así que por favor déjanos en tu comentario tus inquietudes. ¿Querés saber más de la provincia de Málaga? ¿Querés saber de la gastronomía? Déjanos tu comentario y haremos un video con todas las inquietudes que nos vayan dejando. Y por favor suscríbete y dale me gusta. Y desde aquí, desde el Alcazaba, el Teatro Romano, y aquí siendo DL de Málaga, nos despedimos. Y no te olvides de suscribirte y darle me gusta. ¿Para qué? Para que sigamos boludeando por el mundo.